¿Qué tal? Muy buenas tardes, 35 minutos sobre las 5, estamos en directo en la 8 Valladolid, vamos con todo el deporte del fin de semana, que nos sigue dejando malas noticias en lo que al fútbol se refiere, a nuestro primer equipo, el Real Valladolid. El baloncesto sigue ganando, sigue en lo más alto, derrota para el Aula y bueno, pues de momento el balonmano poniéndose a punto, el Atlético Valladolid, teniendo en cuenta que acaba de concluir el europeo en el que ha ganado Dinamarca en la final a Alemania y en el que en nada vuelve la competición. De eso hablaremos también en el programa de hoy, lógicamente, porque hay mucho deporte, mucho más allá del fútbol, y nosotros aquí, al menos en la 8, estamos siempre al pie de cada uno de ellos. Y de hecho, hoy la imagen de la jornada la marca el balonmano. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Tenemos que hablar de fútbol, lógicamente, luego hablaremos de balonmano, pero ahora lo que hacemos es abrir el capítulo del fútbol. Hoy vamos a ver imágenes del Real Valladolid, del Promesas y también en el grupo octavo de la tercera federación de la victoria con remontada incluida del Atlético Tordesillas frente al Villaralbo. Empezamos con el fútbol. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. No, yo con los árbitros no he hablado. Yo no he pedido ningún feedback. Tenemos bastante claro lo que ha sucedido. El partido tiene un punto de inflexión, que es esa tarjeta roja a Estanco, y a raíz de ahí cambia muy mucho lo que es el devenir. Cuando mejor estábamos, hemos pasado de la jugada del 1-2 de Hugo a la expulsión de Estanco. El futbolista sigue en sus 13 en que él toca balón, creo que es lo que hemos visto todo, y es una jugada que nos perjudica, y ya en la segunda mitad pues es verdad que era difícil aguantar un poco todas esas embestidas que ellos han tenido, porque cada vez metían más gente de ataque. Creo que el desgaste de los chicos ha sido brutal, pero bueno, nos vamos con esa sensación de que cuando hemos estado en igualdad numérica hubo un momento en el que yo pensaba que podíamos rascar algo. Lo que más me extraña es que no van ni a verla. Es lo único que, si me tengo que quejar de algo, es que no va a verla. Estas jugadas antes se revisaban, se verían al monitor, se miraban, ahora no se miran, no sé por qué, solo eso, ¿eh? Ellos sabrán por qué lo hacen. Lo que sí está claro es que me quedo con el trabajo de los chicos. La primera parte nuestra en presión alta ha salido como lo habíamos preparado, sintiéndose el Córdoba en todo momento incómodo. Ya les estaban entrando las prisas, han intentado buscar juego largo. No sé, tengo la sensación de que ha habido dos partidos, uno antes de la expulsión y otro después. Bueno, vamos a tratar de analizar con imágenes y con la normativa lo que dice el reglamento respecto a este tipo de jugadas, la famosa zona doxo. Pero vamos a ver primero que no es falta, segundo que el árbitro se equivoca en la apreciación al seguir las instrucciones de su asistente y además se equivoca gravemente en la aplicación del reglamento. Y luego, por supuesto, está el cachondeo del VAR, que ya efectivamente nadie sabe cuándo interviene, cuándo no interviene y para qué. Nos dijeron que el VAR venía para arreglar los errores de bulto, los errores graves de los colegiados.
pues no solo no los está cometiendo, no los está arreglando, sino que además está cometiendo otros, con lo cual hemos ido claramente a peor. Vamos a ver imágenes de la jugada y nos vamos a detener en el momento en el que Juric toca o no toca balón. Para empezar, fíjense dónde se hace la falta. En el plano general se ve que no llega a estar dentro de la zona doxo. Ahora vamos a ver el dibujo de la zona doxo. Volveremos luego también a ver si hace falta el plano general. Pero aquí estamos viendo claramente cómo es Juric el que con su pierna izquierda impulsa la pelota, toca el balón, la juega. Ahí la tienen, tocando el balón con la pierna izquierda antes que el defensor, que se cae porque luego sí, lógicamente, producto de la inercia, toca con la pierna en el talón del jugador del Córdoba y a partir de ahí, pues sí. Pero si se dan cuenta, la jugada está mucho más allá de la perpendicular del área. Vamos a ver ahora lo que es la zona doxo y luego volvemos a ver esta imagen general. Lo que es la zona doxo. Bueno, pues esta es la zona que va desde el medio del círculo central del campo, perpendicular al área grande hasta las esquinas del área pequeña. Todo lo que ocurre dentro de esa zona es zona doxo. Hay varias posibilidades. Las 4 primeras hacen alusión a lo que ocurre dentro del área de penalti, por lo tanto no nos detenemos ahí. Vamos solo a la última, a la que ocurre fuera del área grande. Evitar una ocasión manifiesta de gol mediante falta deliberada fuera del área de penal. Falta deliberada. Aquí vemos claramente, en primer lugar, está fuera de la zona doxo y en segundo lugar, el jugador está intentando jugar el balón. No es ni falta, no toca al rival, toca el balón, pero suponiendo que fuera falta, debería haber sido falta y tarjeta amarilla, nada más, porque no es una acción deliberada mediante falta deliberada. ¿Qué falta deliberada? Si está jugando el balón, llega antes al balón. Bueno, pues esto es un grave error de aplicación de la norma por parte del equipo arbitral. Ya no es un error de apreciación, que puede ver falta donde no la hay. Todos somos humanos, todos nos equivocamos. Para corregir eso vino el VAR, pero no quiso intervenir, dimitió. Y luego además, encima, el árbitro aplica mal la norma. Primero porque el jugador no está dentro de la zona doxo y segundo porque no es una falta deliberada. Vamos a volver a ver la imagen y fíjense en el plano general cómo Juric, fíjense cómo ahí no llega a la perpendicular de la raya grande. Está fuera de la zona doxo. ¿Por qué aplica en la zona doxo? Es un grave error arbitral. Primero del trío arbitral y mucho más del VAR, que está sentadito delante de un monitor para poder analizarlo y para verlo. Es un grave perjuicio al Real Valladolid. Ojo, no es excusa, el Real Valladolid está donde está por demérito propio, pero también hay que contar cuando le perjudican, que le perjudican, como hace poco el absurdo penalti de Tomeo, que le pitaron un penalti absurdo dentro del área contra el Racing de Santander. Es verdad que cuando un equipo está mal se le junta todo, a perro flaco todo se le vuelven pulgas, cuando estás mal encima te perjudican los árbitros, pero es verdad que el equipo está donde está por demérito propio, que nadie entienda esto como una excusa, pero hay que analizarlo todo y esto es un escándalo, un grave error arbitral y no solo eso, sino que se pudo arreglar en el VAR y el VAR no quiso intervenir. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Hablamos con Onésimo. Restaurante La Miranda. Tapas, raciones, menús diarios, menús de fin de semana, alta cocina, amplia carta y buen servicio. También organizamos eventos o celebraciones como bautizos, bodas y comuniones. Ven a vernos a Hernando de Acuña 35 en Parquesol. Café Taís en Parquesol. 33 años a su servicio. Buenas tapas, variedad de raciones y tostas. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para sus ratos de ocio y además con gran terraza. Nos vemos. Bueno, el Real Valladolid va a recurrir a la expulsión de Juric, el resultado ya es inamovible, no tiene nada que rascar ahí, pero al menos que pueda contar con el jugador y sobre todo que el Comité Técnico de Árbitros vea este desmadre que es cada fin de semana el trabajo arbitral, porque los errores de apreciación, los errores son humanos, pero hay una herramienta tecnológica que se creó para precisamente evitarlo y no la están usando bien, y ahí es donde cabe más incluso el cabreo, el enfado. Onésimo, imagino que como entrenador, claro, esto bastante
bastante mal lo estás haciendo para verte ahí abajo como para que encima te vengan maldadas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Pues sí, cuando estás en esta situación, es verdad que parece que todo se acrecienta. Yo creo que debemos separar las dos cosas. Nuestra situación, que nos tiene que ocupar mucho, y lo que pasó el otro día, que es verdad que el error es garrafal. Es garrafal desde el inicio. Primero porque no lo pita el árbitro, se lo dicen. Y el árbitro al asistente en un fuera de juego lo tiene que... no le puede decir nada, pero en una falta, si no lo tiene claro, si él no lo ha pitado, primero lo tiene que revisar. Y luego lo del VAR es inentendible. O sea, la jugada es que no puede ser roja de ninguna de las maneras. Lo has explicado muy bien, pero zona dox o no, todo esto, el fútbol es una lógica y el balón tiene mucho que ver y hay que ver hacia dónde sale la pelota, incluso, fíjate lo que te digo, aunque lo hubiera tocado el jugador del Córdoba, no era roja, porque la pelota sale hacia adentro, no sale hacia portería. No es una clara ocasión de gol, como dice la norma, es una ocasión de peligro. O sea, no tiene sentido. Yo todavía en el campo puedo entender que se vea de otra manera, con el VAR estas jugadas, sea para el Valladolid, ahora nos duele más porque es para nosotros, pero da igual, para el Córdoba, para el que sea, estas jugadas no pueden pasar, porque con la imagen no puede pasar, y lo que decía el míster es verdad, lo mínimo es ir a verla, lo mínimo, ya que tienes esa opción que antes no tenías, es aprovechar todo lo que nos está dando este otro fútbol, que en unas cosas es evolución y en otras cosas, para mi gusto, es involución clara, porque el fútbol es de aplicar las normas, pero también de entender el juego. Si no entiendes el juego, es muy difícil que se pase a aplicar las normas, y creo que la acción es clara. Y a partir de ahí ya vamos al fútbol, ¿no? A lo que ahí no tenemos nada, nos perjudicó gravemente, condicionó el partido, eso es obvio, porque eso es así, que nos vino además en el mejor momento que estaba el equipo, y que luego también es verdad que luego no podemos escudarnos, porque también la segunda parte creo que podríamos haber hecho otras o tomado otro camino, no solo cuando te pasa esto, aunque te quedes con uno menos, y la opción de solo defender, y además ante un equipo que ataca bien, que está en un muy buen momento, y que en la primera parte le habíamos hecho de menos, creo que quizás nos metimos demasiado atrás. Por eso también hay que hablar un poquito de fútbol. Podemos rescatar cosas positivas de la primera parte, de los últimos 20-25 minutos, y luego tenemos que hacer un análisis, pues, de lo que nos está pasando para buscar soluciones para tener un año cuanto menos tranquilo, ¿no? Claro. De nuevo, el equipo sale mal. En los primeros 3 minutos o 2 minutos y medio pudo encajar 2 goles, salió mal. En cuarto de hora pudo encajar 4 perfectamente. Afortunadamente, entre que ellos no aciertan y que Guillermo estuvo bien, la cosa se equilibra, y a partir de ahí el Real Valladolid inclina la balanza hacia su lado. Es verdad que tuvo 15-20 minutos en el final de la primera parte buenos, que le meten el gol, pero que reacciona bien porque empata pues ciertamente rápido. Es decir, tuvo incluso el 1-2 con una ocasión de Hugo San. Es decir, el equipo estaba bien, estaba plantando cara al Córdoba, estaba con opciones de ganar el partido. Nunca sabremos qué podría haber pasado en caso de haber sido 11 contra 11, pero es verdad que esa acción de la expulsión ahí lo cambia todo. Pero luego también es verdad, hemos visto muchas veces en el fútbol equipos que con 10 casi juegan mejor que con 11. Que se cierran, que juntan líneas, que defienden mejor. El Rayo Vallecano esta semana, por ejemplo, en el Bernabéu, le ganaron en el minuto 100 y de penalti. Quiero decir, se puede defender y se puede hacer bien, pero hay que saber manejar estas cosas que el Real Valladolid no está sabiendo hacer. Bueno, está claro que la mejora, el inicio es muy mejorable, sabiendo lo que nos iba a pasar, porque al final, fíjate lo que hablábamos el viernes con Marín en la previa, era un equipo que ataca muy rápido, un equipo que ataca muy bien por fuera. Creo que sobre todo por esa banda de Carracedo, que sabíamos que era el jugador más desequilibrante, hubo muy pocas ayudas a Usán. Claro, ahí en los duelos Carracedo te gana y centra bien, porque lo hace siempre. Ahí tendríamos que haber basculado un poquito más con central o con pivote, o incluso con
con el extremo, aunque era más difícil por cómo jugó. La variante que intentó hacer Tevenet, o por lo menos que yo vislumbré, al jugar Ramón era en una fase era tercer central y en otra fase era lateral, más en ataque con Peter Federico, que creo que le costó mucho entender, sobre todo tener tanto recorrido para ser el carril cuando Ramón se metía mucho de tercer central. Luego lo fuimos corrigiendo y hubo 20 minutitos que el equipo daba la sensación, esa acción muy buena, ya tuvo a donde seguir una antes, la de Peter Federico por banda derecha con el gol, y nos llega esta jugada. Es verdad que nos pillan y es lo que nos condiciona mucho el partido, pero la segunda parte creo que cometimos el grave error de no atacar, de solo defender, y con un equipo en este momento como está el Córdoba, solo defender creo que no era buena idea. Necesitábamos, para mi gusto, un jugador que se la quedara, que hiciera correr al Córdoba hacia atrás, que diera salida y diera descanso también a nuestra gente de atrás para que no solo defendieran. Y quizá ahí está nuestro margen de mejora para superar las circunstancias. Daba la sensación de que nos iban a ganar, sin tampoco excesiva claridad, pero llegaban bien. Y bueno, los dos goles, sobre todo el primero, para mi gusto es muy evitable, con eso que te decía y que hablábamos en la previa. Ante este tipo de equipos que atacan muy bien por fuera, la ayuda a la pelota tiene que esa pelota no salga clara y que no tengan centros en ventaja es fundamental, y creo que ahí, sobre todo en la segunda parte, es donde preferimos defender área, pero nos olvidamos de la pelota. Y el fútbol, como para mí es lo que se equivoca el árbitro, que además de todo lo que hemos dicho, de que Yuri toca la pelota, de que no es ni falta, de que se la pita el asistente, además de todo eso, es hacia dónde va la pelota. Y la pelota te marca muchas cosas en el fútbol. Si es roja, si no es roja, si das ventaja, si no das ventaja. Y creo que en la segunda parte nos equivocamos, o lo mejorable era eso, que esa pelota, dentro de la dificultad, que tienes que hacer un esfuerzo extra, estuviera más apretada, y tener a alguien y siempre amenazar, porque al final el Córdoba hizo un partido con mucha gente por delante, y también, como dices tú, con 10 se puede buscar la espalda al rival. Bueno, pues el viernes en la previa hablaremos del partido contra el Castellón, domingo a las 2 de la tarde en el estadio José Zorrilla, un Castellón que está en muy buen momento de forma, segundo clasificado ahora mismo, así que cuidadito. En fin, gracias Onésimo, que vaya bien. Que vaya muy bien, chao. Vamos a hablar ahora del Promesas, que sí nos dio una alegría con una victoria a domicilio. Vemos el triunfo del equipo de Javi Baraja. Al fin el Promesas supo reponer su mandíbula de cristal. Todo se puso de cara para los de Javi Baraja en Sarria, que llegaron al descanso 0-2, pero en la segunda parte el conjunto local igualó la contienda. Parecía que todo se volvía a torcer, pero esta vez el desenlace fue diferente. Abrió el marcador Rulo de falta, otro golazo de libre y directo que corrobora el buen momento del centrocampista a balón parado. Posteriormente Iker Iborra anotó con un gran disparo para aumentar la ventaja. En la segunda mitad recortó rápidamente distancias la sarriana mediante Keco Vilariño. Pudo volver a poner tierra de por medio Brahim Chinedu, el nuevo delantero del filial que llega para acompañar a Carvajal y que suplirá a Tommy, que ultima su salida en este mercado. La clarísima ocasión de la que dispuso fue malograda. Millán, que estuvo buscando el gol a lo largo de todo el encuentro, empató en una acción tras dos centros. Y cuando los fantasmas estaban más cerca que nunca, con un Álvaro de Pablo Salvador, apareció el hombre gol. Carvajal puso el definitivo 2-3 con el tiempo cumplido. Victoria de mucho valor para que el filial del Pucela siga metido en la lucha por salir del descenso. Tras este resultado, ocupa la plaza de play-out. Próximo partido en casa, el sábado por la tarde, partido que se verá aquí en la 8 Valladolid, de eso les hablaremos en 3 semanas. Vamos hasta el grupo octavo de la tercera federación, empate a 1 del Mojados en Aranda de Duero frente a la Arandina, y victoria del Atlético Tordesillas, que tuvo que remontar ante el Villaralbo en un partido que se le complicó de inicio, porque justo antes del descanso el conjunto zamorano, tras sacar esta falta, logró el gol que les ponía por delante, gol de Bayo, minuto 43-0-1, y así se fue el equipo al descanso. Pero bueno, ya saben que el Tordesillas nunca baja los brazos, y tras el paso por la caseta volvieron con aires renovados, y así en el 67 el primer gol que lograría el empate
fue el de Chatún. Después de intentarlo en varias ocasiones y haber conseguido desbaratar al meta rival, Chatún, aquí en este rechace del portero con la pierna izquierda, consigue empatar a 1, minuto 67. Quedaba mucho tiempo por delante para que los de Alex Izquierdo intentaran sumar los 3 puntos y lo consiguieron prácticamente bueno, pues sobre la bocina, porque en el 89, camino del 90, Ángel Esteban hizo el 2-1, así, de esa manera que ven, y esto ya parecía que dejaba los 3 puntos en las Salinas, completando la remontada, pero faltaría en el 92, en el descuento, este gol, otro de Chatún, para poner el 3-1 definitivo. Muchas veces miramos las aplicaciones, va a ganar el Torde, era lo que todo el mundo esperaba, pero evidentemente que no, que cuesta mucho ganar cada partido, que el nivel de competición nos lo está diciendo cada semana y lógicamente que valoramos muchísimo estos 3 puntos, lo que nos ha costado ganar. Creo que también necesitamos un día de ganar con un gol de la épica de las Salinas en el descuento y muy contento. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Bueno, y una breve incursión, no es un tema estrictamente deportivo, pero el origen fue el deporte y el hecho de identificarse como de Valladolid. Hoy ha dado comienzo el juicio por el asesinato de Sergio Delgado. Ese es el acusado, José Luis Novoa, de 23 años, que ha estado cabizbajo, lloroso, en esta primera sesión que va a medirlo con jurado popular y en la que ha reconocido los hechos, ha reconocido que sí agredió de un puñetazo a Sergio Delgado, pero que no era la intención la de asesinarlo y bueno, pues obviamente la defensa intenta que reconociendo esto sea juzgado por homicidio, mientras que la familia pide asesinato y 20 años. Así que bueno, veremos, esto no ha hecho más que comenzar, les iremos contando poco a poco cómo evoluciona el juicio para que se le haga justicia al vallisoletano Sergio Delgado, que murió celebrando una despedida de soltero en Burgos, algo que nunca debía haber ocurrido porque este trastornado se cruzó en su camino. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos ya con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos, tiempo de tertulia y casi con la calculadora en la mano. Ahora les explico, pero esta noche tenemos con nosotros a Jesús Domínguez, José Antonio Pérez y Alberto Sánchez. ¿Qué tal? Bien, perdonadme que tengo todavía la voz un poco renqueante de la semana pasada. Digo lo de la calculadora porque el Real Valladolid ahora mismo lleva una media por partido de 1,1666 periodo puntos. Con esta misma media llegaríamos a 49. El problema es que yo ya tengo dudas de que podamos mantener esta media. No sé vosotros cómo lo veis, porque, hombre, con esta media para llegar a 50 mejoras un poquito, debería bastarte, pero es que viendo lo que vemos cada día, es que el problema es que a lo mejor la media baja en vez de subir, ¿no? Es complicado, viéndoles últimamente cómo van los resultados. Pensar en que se pueda mejorar y llegar a los 50 puntos que en teoría deberían dar la salvación, y eso que este año están ahí los equipos, hay mucha puntuación y no se sabe si llegarán con los 50 será suficiente, pero ya es triste que tengamos que estar hablando de mirar hacia abajo con las perspectivas que podíamos tener con este Real Valladolid que acaba de bajar de primera división y que nos está dejando muy tristes, y pensando que viene el Castellón, que es el segundo, y a ver cómo sacamos puntos aquí, y que la semana siguiente vamos fuera y tampoco estamos haciendo nada. Entonces, complicado, y esa media va a ser difícil de conseguir, porque son otros 7 partidos, más o menos, que tendría que ganar el Valladolid para llegar. Entonces... Sí, es lo que iba a decir yo, que aparte de la media, para llegar a 49 hay que ganar 7 partidos de 18 que quedan, cuando llevamos 7 partidos ganados de 28.
con lo cual hay que hacer todavía mejores números de lo que estamos haciendo, que ya es complicado. Sí. Y si quitas los 6 puntos de Ceuta y Castellón de las primeras jornadas, que fueron un poco así, la situación es muy complicada. La verdad que yo creo que es la peor situación de los últimos 40 años del Valladolid. Y ahora mismo estamos en un momento que todos tenemos que hacer algo, porque estamos en un momento bastante crítico. Lo es la peor situación en los últimos 40 años, porque al final Real Valladolid nunca ha estado a estas alturas de temporada en esta situación. Desde que la segunda división tiene 20 o 22 equipos, nunca la jornada 24 tenía tan pocos puntos y nunca estaba tan hundido. Al final, tú sacas la calculadora. Yo voy a poner el foco en Luis García Tevenet. Si pensamos los 4 puntos que llevan 5 partidos, Sí. iríamos muy pelados. Yo creo que el Real Valladolid tiene que dar un golpe de timón. No digo con esto que haya que echar a Tevenet, digo que tiene que dar el golpe de timón. Y además, lo que me preocupa son las sensaciones y me preocupa por una circunstancia, porque uno puede pensar, bueno, ahora vienes a casa y en Zorrilla seguro que lo arreglas. En casa el equipo es un flan. Y además de serlo, lo reconoce y está encantado de serlo, parece, porque todavía sale el otro día el propio Tevenet y dice que no, que bueno, que en casa, que la presión, que los chicos de Valladolid les cuesta. Pues si les cuesta a los de Valladolid, ¿qué le pasará a los demás, no? Si son los que menos juegan. Claro, y por otra parte son los que menos juegan, pero además los chicos de Valladolid son los que el otro día vuelves a perder y son los que acaban llorando, no los que parece que no va con ellos la cosa. Esto es verdad que es un tópico de muchas ocasiones, pero al final hay que pensar que falta mucho fútbol. Y yo creo que el Real Valladolid, dentro de que no tiene una plantilla muy rimbombante a lo mejor, tiene mimbres para mejorarlo. Lo que pasa que, bueno, ahora profundizaremos, supongo, tiene que saber a qué quiere jugar. Claro. Yo con Almada he sido crítico aquí mismo, lo hablábamos fuera de micrófono nosotros, pero por lo menos con Almada sabías cuál era el plan. Eso es. Era el único plan que tenía, no lo variaba, pero era el único pero lo tenía definido y lo tenía claro, es verdad. Yo, el problema es que creo que en el Real Valladolid todavía no han identificado el problema que tienen, porque todo el mundo está hablando de que el equipo no gana. Claro, pero para ganar lo primero que tienes que hacer, y en este sentido podíamos fijarnos un poco en la trayectoria que está marcando Pacheta con el Granada. Pacheta cogió al Granada en una situación en la que el equipo encajaba muchos goles. Intentó jugar de una manera, jugaba mejor, pero perdía porque seguía encajando goles. Y ha cambiado la forma de jugar para no encajar goles y desde ahí construir la forma de ganar. Con lo cabezota que era Pacheta. Efectivamente. Y lo digo con todo el respeto, pero sabemos cómo es. Efectivamente. Bueno, pues haciendo números y viendo un poco la trayectoria, desde la salida de Almada, porque es verdad que con Almada en los últimos tiempos el equipo no ganaba, pero si perdía 1-0, 0-1. El problema es que el Real Valladolid de Tevenet ha marcado 5 goles y ha encajado 8. Más los 3 que encajó el Real Valladolid con Sisi en Eibar, son 12 goles en contra. 12 en 7 partidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. En 6 partidos. 12 goles en 6 partidos son 2 por partido. O sea, el problema claramente radica de ahí. Es decir, estás encajando muchos más goles de los que deberías. Porque luego encima no marcas. Porque bueno, si tú recibes 2 pero metes 4, pues mira qué bien. Estás encajando más cuando irónicamente estás defendiendo más también. Correcto. O defendiendo más atrasado, por lo menos. Porque con Almada ibas hacia arriba rollo kamikaze y a las espaldas te cogían a veces, pero solo a veces. Eso es. Ahora te pasa lo del otro día en Córdoba, que te dedicas a defender área cuando da la sensación, y a las pruebas me remito, que el equipo no sabe, y es donde recibes los goles. Al final, que hablábamos antes del equipo, yo creo que He dicho 12, perdón, son 11 goles. Yo creo que es como, es un puzzle el Valladolid, pero es un puzzle que ahora mismo hay que romper. O sea, es decir, no saben nada ni nadie a qué jugar ni qué jugar. O sea, yo creo que lo ideal ahora sería dar un golpe, romper todo y empezar a construirlo rápidamente, porque lógicamente el tiempo se echa encima, pero empezar a colocar las piezas en su sitio, porque yo creo que nadie sabe. Pero hay que hacerlo ya. Sí, ya. O sea, te quiero decir, tiene que ser inmediato. Se nos va porque el tiempo. Creo que hemos traído un entrenador que sin experiencia, prácticamente sin experiencia, y menos en una situación como esta. Venimos de una dinámica malísima, de ganar en las últimas 2 temporadas 4 partidos en casa en total, y o cambias esa mentalidad o te metes en el hoyo. Es decir, el domingo viene el Castellón, va segundo, va como un tiro, que a lo mejor luego le ganas. Ayer ganó el Granada al Racing, pero te vienen partidos difíciles, o cambias mentalidad o empiezas a ganar, o la situación es preocupante, y eso solo se cambia también, aparte de jugar y tener un sistema, tener algo mentalmente, necesitamos.
Perdona, nada, el último día que estuve hablamos de un psicólogo, que nos reíamos, decíamos, pero es que algo que tenga que verles y que les haga cambiar el chip. Se me ocurre una barbacoa, que vengan aquí todos y que les invitáis a una barbacoa. Algo si eso fuera el remedio ahora mismo. Pero que yo creo que tampoco hay ninguna persona que diga desde dentro del club, pues mira, ¿por qué no hacemos? Se me ocurre como el viaje que dijeron a Ceuta, que la gente iba y que los jugadores que parecía, que bueno, que se habían... Pues algo que les pueda unir a ellos, al público. Pero desde el club transmiten tranquilidad. Por eso. La rueda de prensa de TVN transmite tranquilidad. Director deportivo dice que tenemos el mejor... Sí, está claro. Y los hechos por otra, porque el acta arbitral dice lo que dice de Víctor Horta, de director deportivo. Es otra cosa. Evidentemente habla del desquicio que hay dentro. Se nos pide a los aficionados siempre, que incluso muchas veces estamos por encima del club los aficionados, pero un director deportivo no puede hacer lo que hizo el otro día. No puede salir como salió a gritar. Con toda la razón, que en caliente todo lo tenemos, pero ahora mismo no es el momento para perder los nervios. Yo creo, estamos hablando como si todo el mundo lo supiera, creo, o doy por hecho que la gente lo sabe, pero bueno, por si acaso, en el acta arbitral, en el capítulo de observaciones, el árbitro dijo, o escribió, mejor dicho, lo siguiente: una vez finalizado el partido, estando en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Real Valladolid, don Víctor Horta Martínez, se dirigió a mí en los siguientes términos: por tus decisiones dejas a 30 familias en paro, repitiéndomelo en varias ocasiones a voz en grito y teniendo que ser sujetado por varios miembros de su equipo. A continuación, cuando el cuarto árbitro entra al túnel de vestuarios, le sujeta el brazo dándole un tirón hacia atrás mientras se dirige a él en los siguientes términos: la roja la has tenido que ver muy clara. Bueno, pues esto obviamente refleja que la presunta tranquilidad de TVNet o de quien sea... Bueno, también eres un hombre impulsivo, ya en Inglaterra tuvo también un incidente todavía más fuerte. Es que el director deportivo no tiene que bajar al túnel de vestuarios. Por supuesto, estoy de acuerdo, por supuesto. Erraríamos mucho el tiro, y cuando digo cuando utilizo este plural es majestático, creo que lo haría el club en este momento si nos centramos en el arbitraje. Con esa situación parece que Víctor tampoco lo hace. Creo que lo hace porque también en una rueda de prensa previa, en una de las últimas que dio, si recuerdas, Manolo, él decía que si no fuera por las circunstancias arbitrales que se habían dado, que el Real Valladolid tendría 8 puntos más. Yo tengo clarísimo que no hay que mirar a esas cosas, o mirando a ello, desde luego que lo primero que hay que hacer es mirar al ombligo de cada uno. Sí. Porque si solo hay uno que yo conozca que gana puntos, que es Palazón del Rayo Vallecano. Si empezamos con los isis de que es que el árbitro este día y empezamos con las excusas de mal estudiante, de que el profe me tiene manía, entonces lo vamos a pasar muy mal. Creo que al final esto tiene que partir, insisto, del fútbol. No, yo lo he dicho antes, he estado explicando la jugada antes de que llegarais, la jugada de la expulsión, y lo he dicho bien claro, es un perjuicio grave, clarísimo, innegable, pero no es la explicación de la situación que atraviesa el Real Valladolid. Pero no es el cambio que produce que el Real Valladolid deje de tener una referencia cuando quita a Erling, que es verdad que no lo estaba haciendo muy bien, pero al final pierdes esa referencia. No es el árbitro el que decide utilizar a Peter casi como un carrilero. Ni perdimos el partido por la expulsión, ni estamos así por los árbitros. No estamos donde estamos. Creo que lo tenemos todo claro. Claro. Al final viene de una jugada en la que casi metemos el 2-1 que hubiéramos podido remontar y nos pillan, que no hacemos una falta en el parar, que al final tiene que salir el medio centro, o sea, al final es toda una cadena de errores y de situaciones que claro, lo decías tú antes, y si hubiéramos metido el gol ya, pero sí, así llegamos con 28 puntos y aquí estamos, sufriendo todas las semanas con el Valladolid, que es lo que nos queda de momento. Es una pena, pero es así. El problema está en que, bueno, hoy se cierra el mercado de fichajes esta noche, parece claro que va a llegar Clement Michelin, el lateral derecho del Racing, aunque no se ha hecho oficial a esta hora de la tarde, las 6:15, a lo mejor en el transcurso de la tarde o mientras están viendo repetido este programa, pues resulta que se hace oficial. El club lo dice abiertamente, que es un jugador que van a incorporar, por tanto, es la única posibilidad que cabe. No va a haber más llegadas y sería una sorpresa mayúscula que hubiera alguna salida porque tampoco está previsto. No quita que en el desquicie de última hora llegue alguien y se lleve a fulanito poniendo dinero, dada la situación que tiene el Real Valladolid. ¿Creéis que con las salidas entradas hemos mejorado? Es decir, tanto el entrenador como los que han salido y entrado hemos mejorado. Yo creo que no. A ver, yo creo que no. Sin verles, hay que ver mucho, el problema pero creo es que, a ver, empeorar no, porque Arnu y Jorge Delgado no estaban jugando, con lo cual no nos han quitado activos. Javi Sánchez al final no estaba jugando, pero Javi Sánchez igual. Yo digo con independencia de calidad de cada uno, hablo por rendimiento. Para lo que estaban aportando no hemos perdido porque no estaban jugando.
¿Hemos ganado con los que llegan? Pues no lo sé. Hay que verlo. Tampoco han jugado. Hay que verlo. Erling ha estado 2 partidos sin jugar. Claire viene un año sin jugar. Es que al final inviertes 0, traes gente que no está jugando, a veces te sale bien, a veces, pero lo normal es que no salga bien del todo. A ver, lo normal. Lo que pasa aquí el que tiene que manejar esto es el entrenador, pero tiene que hacerlo desde el convencimiento de que cada decisión que tomes para beneficiar al equipo, no para que un jugador se enfade o se enfade menos. Es decir, si tú te quedas con uno menos, el ABC o el manual de estilo de los entrenadores dicen 4-1, 4-1, con un tío en referencia arriba, que sea una amenaza, que asuste, que por lo menos los rivales tengan que estar con las hojas tiesas. Le quitamos a Erling, que es nuestro delantero, y ponemos a Chucky, que el hombre de velocidad pues no es lo que tenga precisamente, muy lejos del área. Esto es como cuando fuimos al Bernabéu con Fernando Vázquez y nos metieron 7, porque dejó a Macucula en el banquillo, todos atrás, y el único punta era el que corría mucho, Fernando Sales, que en vez de jugar de extremo ese día lo puso de delantero. El problema es que no tuvo ni un balón para poder correr, y nos metieron 7. Luego fuimos otro año con Mendilibar y nos metieron también 7, pero nos metieron 7 dando la cara, presionando, y en la primera parte el Bernabéu le pitó al Madrid porque el Valladolid, si no es por Casillas, hubiera ido por delante. Estuve allí, me acuerdo. Entre perder 7-0 de una manera y 7 de otra, pues yo siempre prefiero perder de la de Mendilibar. Quiero decir que las decisiones que toma el entrenador tienen que ser siempre pensando en el rendimiento inmediato del equipo, y ahora más, que es que no hay opción de error, no hay margen para probar cosas. Y lo que hay para probar, pues bueno, hablábamos de esa cuestión de los fichajes, está por ver. Yo, por ejemplo, a Navaja yo tengo muchas ganas de verle con continuidad. Lucas Sanseviro, creo que las características que tiene, luego vamos a ver que se adapte al fútbol europeo, pero da la sensación de que las características que tiene sí que pueden llegar a ofrecer cosas. El problema está en que otra vez hemos vuelto a traer jugadores que tienen que estar durante un periodo de adaptación. En cambio, tú ves al propio Córdoba ayer y fíjate, Mikel Gotti, firmado hace 3 días, titular, partidazo. Y nos hace el partidazo que nos hace. Al final volvemos a estar en la situación de siempre, jugadores que vienen de no tener actividad, jugadores que luego encima resulta que da la sensación de que no acaban de encajar con la idea del entrenador, o que no le acaban de gustar, o que le cuesta adaptarse, porque a lo mejor simplemente es eso lo de Erling, que en este poquito tiempo no ha tenido todavía margen. Ese rendimiento inmediato, parece que aquí no lo tenemos. Pero es que creo que históricamente siempre ha sido en Valladolid eso. Es decir, yo el último que recuerdo de llegar hoy y empezar a jugar mañana y hacer un temporadón extraordinario fue Gonzalo Colsa en el centro del campo con Pepe Moré. Es el único jugador que recuerdo. Y un poco Larin, a lo mejor, el último año también. Larin, quizá, Son Weisman, pero históricamente siempre ha salido mal, y es normal, porque traes a un jugador en activo, pero si traes jugadores que llevan parados mucho tiempo sin jugar, es normal que tengan que aclimatarse. Cuando se quieran aclimatar, a lo mejor ya no hay solución. Pero entonces, en aquel entonces, los entrenadores no tenían estas pantomimas de ahora. Es decir, Gonzalo Colsa, insisto, llegó el día antes y jugó el primer partido, no sé si entrenó un jueves o un viernes, y el fin de semana fue titular y jugó. Y jugó todo el año de escándalo, hizo un temporadón. Sí, verdad, sí. Es otra categoría, Manolo, pero hay un tal Jorge Iglesias, apodado Coque, que ayer salió en la Ponferradina y también jugó. También. Y que, de casualidad, que salió de repente parecía que el chico sí que estaba. Sí, salió en la segunda parte y lo hizo francamente bien. Es que, claro, al final, y aquí, pues, no sé, yo ya he empezado a decir esto en plan de broma, que no sé si es el agua con el que riegan el césped, que aquí igual es de otra manera, pero es que siempre nos pasa algo. Sí. Comentábamos antes que mi padre, que ya lleva 50 años de socio, me decía, es que ahora la gente, los entrenadores, dice, hacen cosas demasiado estrambóticas, muy raras. Dice, en mi época, es verdad que es hace mucho tiempo, el que llegaba y estaba bien jugaba, y el que no jugaba. Y yo le decía, hay que hacer esto, y se hace. Y ahora nos liamos, que si tienen que adaptarse, que si tienen que jugar, que si 2 días de descanso porque están muy cansados. Aquí el que llega, que juegue y ya está. Y no lo estamos consiguiendo. Es verdad que hay otros equipos en los que siempre hay alguien, Guardiola el otro día sale y sabíamos que nos iba a marcar gol seguro, porque era lógico. Yo en cuanto salió... No hay nadie en el que digamos, venga, que salga este chico que seguro que nos vamos a marcar, ¿no? Porque no tenemos ninguna idea clara de lo que puede ocurrir en el campo. Más allá de que el próximo día estaremos, los que vayamos al estadio, pues muertos de miedo porque el Valladolid empezará y no sabremos a qué juega y nos asustaremos y al final pues nos pasará como el día que perdimos 0-1 con el gol en el Albacete del que sabíamos que lo iba a marcar, que era Puertas, que era el máximo goleador del equipo. Pero es que el día con el Albacete es que encima no tiras a puerta en toda la segunda parte, es que no sé, es que al final el accidente fue el Ceuta, el ganar 0-3, no se accidente perder con el Albacete, con la Cultural o con el Andorra.
haciéndonos yo como el partido de la Andorra no recuerdo algo tan malo, no sé si Albacete parecido, pero... Y el Andorra sí que venía nervioso. O sea, yo Claro. conozco a una persona del staff, estuve un par de horas antes con él y me decía, Jesús, por favor, menos de 3-0, ya no te digo otra cosa, por lo menos dejarnos un poquito vivos para que el vestuario vuelva, que no venga con una sensación tan mala. Y le faltó pagarme la cena esa noche cuando vio lo que pasó. Claro. Es que mira, yo, al final, cuando tú las cosas no te salen, por el motivo que sea, y ellos tendrán mil análisis dentro y tienen más información que nosotros y sabrán por qué TVNet pone a uno aquí y cambia al otro allá. Nosotros vemos los partidos y un día un entrenamiento a puerta abierta que normalmente lo que hacen es correr 4 vueltas y marcharse para adentro. Entonces no tenemos más elemento de juicio que los partidos. Evidentemente el resultado, el rendimiento es malo por parte de todos. Pues chico, prueben algo distinto. Si no lo tienes en el fútbol, si no lo tienes técnicamente, al menos intenta que táctica y físicamente sea superior al rival. Ayer el Granada le gana al Racing siendo un dolor de muelas para cada jugador del Racing. O sea, no le ganó por fútbol, le ganó porque le hizo un partido incomodísimo a cada futbolista del Racing. Jugar contra el Real Valladolid es todo lo contrario, son partidos plácidos. Entonces, demonios, si no nos da en lo técnico, al menos desde el punto de vista táctico, en el derroche físico, en las ayudas, hagámosle sufrir a cada jugador del equipo rival cada minuto. Y al menos así convirtámonos en un equipo que sea duro de superar. Igual luego no te da para ganar, pero hombre, que no te metan 3 por partido. Pero ahí, ¿en qué va? ¿En el entrenador que les mande o en los propios jugadores con su amor propio que digan, pues a mí no me va a superar este y lo vamos a hacer conjunto? Pues en todos, en todos. Claro, al final tiene que ser... Porque estos mismos jugadores se quejaban de Almada. Porque les daba mucha caña. Se quejaban Claro. de que entrenaban mucho Claro, con Almada. claro. ¿Vale? Siguen teniendo el mismo preparador físico, es decir, el preparador físico planifica el trabajo según lo que le pide el director técnico, que es el entrenador. Es decir, no me digan ahora que es que el equipo está mal porque TVN, no, sigue siendo el mismo preparador físico. El mejor de Europa. El mejor de Europa. Que sí, no dudo que no- sea todo lo contrario, pero sabemos de que los San mejores Gabriel de la es liga, demostrada. Top. de los mejores de la liga sin Sin ninguna lugar a duda. dudas. Por tanto, el estado físico de la plantilla es la que el entrenador quiere. Sí, al final, el entrenador, lo que yo estoy de acuerdo con él. El último año en segunda, que también la situación era bastante mala con Luis Cerza San Pedro, llegó Sergio y con la misma plantilla empezó a ganar. Claro. Pero, y ya no solo a ganar, es que veías a Jaime Mata luchar, Puso al equipo como un a tiro. Hervías cómo luchaban, que cómo lucharon después con Sergio, y el equipo cambió. Totalmente. Entonces, yo creo que con Almada hemos sido a peor en ese sentido, no te digo técnicamente, hemos sido a peor. Es decir, yo creo que estaban más mentalizados y más fuertes con Almada que ahora. Ahora les veo más... Los últimos partidos de pasota. Almada ya el equipo se le veía que como, claro, el esfuerzo que hacían no les rentaba porque no daba resultados, pues ya se dejaron ir. Tuvieron el lunar bochornoso de la Copa del Rey, que yo sigo diciendo que ese es de los jugadores y que da igual el entrenador que hubiera ese día, a un equipo de tercera federación, un equipo profesional le tiene que ganar sí o sí, aunque tu entrenador te esté diciendo que hagas lo contrario de lo que tienes que hacer, le tienes que ganar. O sea, esa fue de los jugadores. Y en los últimos partidos todos vimos como en muchos casos ya había jugadores que no corrían igual, no presionaban igual. Muy significativo lo de Tenés, que fue quizá el máximo exponente de la imagen de la plantilla. Y ahora, vale, pues tienen un entrenador con el que están más contentos, porque trabajan menos, entrenan menos, les habla más del rival, les explica las cosas tácticas del equipo contra el que juegas, cosa que Almada no hacía, pero el caso es que ahora compites menos y compites peor. Pero es que volviendo a lo que dices el día de la Copa, aquí nadie pega una voz. Yo recuerdo cuando con Gregorio Manzano nos eliminó el Unión. Joder, el Real Unión de Irún, aquí un día de niebla. O el Irún, sí, sí. En la rueda de prensa de Manzano. Y aquí salió Almada, bueno, pues hemos luchado. Pero vamos a ver cómo vas a luchar contra un equipo de tercera red, que es una quinta división de aquella época. Desde Faltó el club. fútbol. Es decir, Faltó fútbol, dijo, sí, sí. Recuerdo cómo se faltó es que, fútbol. es que esa explicación... Recuerdo a Marcos Fernández, yo creo que el hombre padre, ese día recuerdo, no sabía qué decir. Recuerdo y a dijo, Carlos venga. Suárez, que cuando perdían cosas esas, daban un golpe de la mesa. Ahora nadie da un golpe de la mesa ni dice nada, es todo tranquilidad. Es mucho habrá más que dar un moderno el poquito fútbol también. ahora, hombre. Ahora los biorritmos, el no sé qué, el no sé cuál. El análisis, y los análisis que hacen de todo, que al final, pues lo que yo llevan lo es a compro, eso. evidentemente. Sí, Creo que al sí, final le ha sí, venido sí. una modernidad interesante. Pero... Sí. Sí, hay cosas del fútbol moderno que están muy bien, ha aparecido la ciencia, la tecnología y todo esto está muy bien, pero claro,
todo esto no tiene que servir para excusa o como cuento de... Vamos, que aquí hay entrenadores que han venido con 20 personas. Pero que sí. Que me acuerdo que cuando vino Clemente, vino el sol, un hombre así pequeñajo, y a todos les puso las pilas 20. Es que a mí el fútbol moderno, de verdad que me alucina tener que tener a 20 personas para dirigir un equipo, de verdad. No, es verdad que eso sí que es cierto que es positivo. Primer equipo y en cantera, que ahí la estructura del Real Valladolid también ha crecido mucho y creo que ha entrado la ciencia de una manera muy evidente, muy clara, como en el fútbol en general. Pero es verdad que hay una parte de convencimiento y de la persona que tiene que entrar. Hablabais de esa situación de Sergio González. Con esto que voy a decir no quiero denostar lo que hizo, pero Sergio no trajo una varita y la agitó. No. Sergio al final encajó, por lo que fuera. Lo raro aquí es que Benet ha encajado mejor, como decías, Manolo, que da la sensación de que ahora todo es mucho más normal, no hay a lo mejor ese apriete que había antes, pero las cosas no salen. Entonces al final... Pues vamos a ver, yo no sé si a lo mejor es volver a lo básico el decir que tenga que empezar a jugar 4-4-2, juntitos, sin volverse muy loco, pero desde luego que tiene que definir el plan él mismo, porque la semana pasada dice que quería jugar, que quería tener el balón y Maroto está en el banquillo. Esta semana presionaba, pero es Erling el que presiona, que ya hemos visto que no es un futbolista de ese tipo. Al final él tiene que acertar también en esa toma de decisiones. Y suena crítico, pero para eso está. No, y que la presión que salimos haciendo... alocada, en 2 minutos, en 2 contras nos pudieron meter 2 goles. O sea, fue una presión absolutamente desajustada. O sea, que está muy bien que te vayas a presionar al borde del área rival la salida del balón, pero claro, tiene que acompañar todo el equipo y tiene que haber movimientos y ayudas. Trabajo en zona, porque si se va el tuyo y el que recibe no sale porque tiene otro, ya te han hecho superioridad. Es que no hemos visto ningún partido de estos que digas somos malos, somos peores y hemos salido en tromba, hemos salido a... Claro, que luego te metan 5, pero yo no he visto ningún partido de estos que digas voy a por todo desde minuto 1, esto que ves que salen con ganas, yo no lo he visto. Al principio, algún partido con Almada sí que es cierto que en los primeros minutos tuvimos alguna oportunidad que no metimos porque no teníamos calidad o no tenían los jugadores el acierto ese día para ir por delante, pero luego ya no, realmente luego el resto ha sido estar esperando, intentar tener alguna oportunidad que están, pues si hay 5 goles que hemos metido, no sé si habremos tenido tiros a puerta 6. Que al final es que es muy poca la producción ofensiva en cuanto a remates. A lo mejor en cuanto a llegadas sí que tenemos mayor capacidad, pero en cuanto a remates a puerta, los porteros se van prácticamente sin hacer paradas durante los partidos. Es que aparte el lunes que no tenemos un delantero, que como fue Javi Guerra o Mata, que sabes que la que llega la mete, es decir, tienes pocas ocasiones y no tienes un delantero. Creo que llevamos 3 goles entre los delanteros, ¿no? Sumando... No, pero si es que el problema ya no es los que tú metes, es que en cada jornada te meten al menos un gol. Sí, eso está claro. Salvo el día del Ceuta, que metes tú 3, que fue un partido tal y como lo estamos viendo, pues un poco isla, dentro del contexto general de la Liga y de la llegada de TVNet, en todos los partidos encajas. Entonces es que así no puedes ganar. Es imposible. Es que es imposible. O sea, para acercarte a ganar, para estar cerca de ganar un partido, primero no tienes que encajar y segundo tienes que generar ocasiones. Luego te puede pasar en algunos partidos como le pasaba a Almada, que pues sí, dominaba, llegabas, tenías 4 y no metías ninguna, y te llegaban una y te metían una. Pues a lo mejor en el término medio está la virtud, en que no te lleguen para hacerte ese gol y que tú en vez de llegar 17 veces para meter un gol, pues llegues 5, pero que lo metas. Pero eso seguramente entra dentro de la definición del plan futbolístico también, que decía claro. yo, ¿no? Aparte de la definición de cara al área, que eso es algo que hemos visto toda la temporada que no sucede, que nos está costando mucho, pero al final, ahora mismo el Real Valladolid está entre 2 aguas, no sabe si, con perdón la expresión, si mata o espanta, no sabe si es ofensivo, si no ofensivo, si aguanta, si presiona. Al final creo que todo parte de ese error, porque creo que el Real Valladolid defiende mejor de lo que lo está haciendo, o ha sabido defender por momentos mejor de lo que lo está haciendo, y ataca mejor. Otra cosa ya es el gol que nos ha costado, como decimos, pero situaciones de área, como se dice ahora, situaciones del último tercio, el Real Valladolid ha tenido en otros momentos muchas. Y esos miembros siguen estando, porque efectivamente solo has perdido 2 puntales, o 2 jugadores que vienen siendo titulares, como son Guille Bueno y Amat. Que Guille Bueno yo creo que se puede suplir de una manera bastante eficiente con Garry, por ejemplo, y Amat vamos a ver. Pero al final, si no eres capaz de dotarle o el equipo no está siendo capaz de asumir las herramientas que le estás dando para poder atacar mejor y para tener ese plan específico, pues al final es muy difícil. Y como digo, viene también parte, y siento ser muy crítico con TVNet, con las decisiones. Hablabas de esa situación de la presión. Es que el otro día es muy difícil presionar de una manera clara, ordenada,
cuando al final tu extremo no puede saltar siempre a la presión, el extremo derecho, porque tiene que estar haciendo en todo momento el repliegue con el lateral, entonces el medio centro salta. Hay una desorganización muy clara en ese sentido el otro día sin balón también. Sí. Al final creo que quizás haya que partir, como decía, de ese 4-4-2 y como decía Rubén Alves, tan denostado justo cuando vino Tevenet, hacer palitos y empezar por lo básico y ya luego ya vendrán los redondeles, los triángulos y los cuadrados. Pero primero hacer palitos. Es que hasta Guillerme, que en teoría era el de los que más en forma estaba, últimamente se le ve bastante flan. Es verdad que la defensa del otro día... La salida inicial en el minuto 2 creo que es, asusta el miedo. Por eso, es que la defensa del otro día es verdad que te pones a mirar y dices, madre mía, que esta defensa tengamos, pues que Ramón, que no es lateral, esté jugando de lateral, Hugo San está jugando en el otro lateral. Bueno, al final, ese, como dijimos, no es nada con lo que empezamos, pero Guillerme y tampoco es capaz de dar una tranquilidad debajo de palos al resto de compañeros. No estaba Alejo, que no le tenemos, y nadie... era capaz de tomar esas riendas de capitán y de tener un poco del coraje que hablabas tú antes, de, venga, hombre, a Alejo a lo mejor se puede pasar en algún momento, ya le conocemos cuando estaba fuera, pues ahora cuando está aquí le tenemos que sufrir y hay muchas veces que nos da mucho beneficio, pero no hay nadie tampoco que tenga esa capacidad para decir un poco de liderazgo, no. Ni en el banquillo, ni en el equipo, se echa mucho de menos. Yo creo que la mejora pasa porque encontremos la mejor versión de cada jugador. Es decir, del Pablo Tomeo de las primeras jornadas al Pablo Tomeo de ahora, pues media un abismo. Y no sé si es... El chico ha tenido un par de fallos, pero tampoco hay que matarlo. Todo el mundo falla a lo largo de una temporada. Tuvo el penalti aquel de Riazor, vale, pues fue un error, como ahora lo ha tenido Alejo, como otra vez lo tuvo quien fuera. Por esas cosas no hay que matar a los jugadores. Hay que recuperar el mejor Tomeo. Yo creo que Torres es el único que está manteniendo la línea ahí atrás del hombre, que no se le puede apuntar ningún lunar. Ahora está Hugo San, bueno, pues cuando vuelva Alejo. El Juric de su primer año aquí, hay que encontrar ese Juric. ¿Dónde está ese Juric? Pues ese es el que hay que encontrar. El Meseguer de Pezzolano, el Biuk del primer año también cuando le vimos. Y con la llegada de estos nuevos, Sanseviero, que dicen que es un puñal por la banda, veremos. Pero claro, si tenemos un puñal que se marcha, pone balones al área y luego no hay nadie para rematar, o hay uno entre 5, pues tampoco se puede hacer más, porque luego ver los goles que nos meten y ver los goles que metemos, y nuestros goles dependen de que un tipo esté inspirado en un momento determinado, y los goles que nos meten es por acumulación de jugadores en nuestro área pequeña, porque nos metemos casi a defender colgar del larguero. Entonces, es que son muchas cosas las que hay que cambiar. Entonces, sobre todo eso, que el coraje, la furia que no tienen ahora mismo. Claro. Y es más, cuando un equipo está bien, todos están bien, cuando un equipo está mal, todos están mal. Entonces, ahora mismo creo que ya el objetivo de playoff ya todo el mundo se lo ha olvidado. No, está claro. Entonces, ahora mismo hay que asentar el equipo, empezar a defender, no recibir goles y jugar a algo, como decía Jesús, que no sabemos aquí ahora a qué hacemos. Es que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, es decir, desde el domingo. Una de las cosas que hablábamos antes era que tenían 2 días de descanso y que hay que empezar a hacer algo, pero claro, los jugadores que han llegado nuevos, pues también tendrán que entrenar y cuanto más días entrenen, más acoplados estarán al equipo, digo yo. Han estado haciendo sesiones dobles. Claro, pero vamos, hay un equipo que juega un partido a la semana, claro, son profesionales que entrenan 1 hora y media a la semana y necesitamos descanso. Ya, pero si no es cuestión de que necesiten, es cuestión de que es el convenio de los futbolistas. Quiero decir que tienen que está marcado así y tienen los días que tienen. Pues hay equipos que juegan 4 partidos a la semana, Champions, Copa. Pues no sé qué convenio tendrán, claro, medio diferente. Pero son jugadores que tienen otras Vamos, fichas que aquí yo aquí he oído a gente quejarse de Almada de lo que entrenaban. Sí, que yo sé que se quejaban, pero vamos, que lo iban diciendo por todos los rincones, o sea, a cualquiera con los que se encontraban, o sea, que se lo decían a todo el mundo, primos, abuelos, familiares y exjugadores, esto que se llama el entorno, que ya lo he contado muchas veces, que estaban cansados de entrenar tanto con Almada, que solo les hablaba de ellos y les entrenaba mucho, les hacía correr mucho y nunca les hablaba del rival. Bueno, pues ahora no corren tanto, entrenan menos, el entrenador les habla mucho del rival, pero nos va peor todavía. Y sobre todo me refería a que ahora son jugadores nuevos que a lo mejor necesitan tener ese engranaje que lo puede dar un entrenamiento. A lo mejor el descanso, lógicamente, es bien recibido y todo el mundo lo necesita y no hay ningún problema. Sí, a lo mejor desde el punto de vista de cabeza también. Sí, que a lo mejor desconectan y a lo mejor, oye, fenomenal, ojalá lleguen al Castellón y sea un chic que hayan con la cabeza y lo hagan, pero que a lo mejor Sanseviero, Ojallo, todos necesitan acoplarse y la mejor manera, lógicamente, es estar entrenando.
no sé, se me ocurre, porque estar con las familias está fenomenal e ideal, pero yo creo que ese punto futbolístico lo da el entrenamiento. Al final, cuando estás jugando al pádel, yo por ejemplo, y dejas de jugar un tiempo, pues se te olvida la mitad de las cosas. Pues esto les pasa igual. Oye, al Más final, tiempo cuando juegas al pádel con tu compañero, si te llevas bien, estás compenetrado, juegas mejor. Si no le conoces porque acabas de llegar, no te hablas con él... O eres una estrella, que aquí Claro. en el Real Valladolid no Entonces, tenemos de momento. Me parece muy positivo lo que dices. Bueno, que me quedo sin tiempo, simplemente para el domingo en Zorrilla, claro, ¿qué le vamos a pedir a la gente si con lo que están animen. viendo y de dónde venimos? Que animen. Pero yo creo que tenemos que ser un poco conscientes todos que nos estamos jugando el futuro del club. El... El que quiera pitar, que pite, que está en su derecho. Yo siempre digo, insultar no, insultar nunca. El que quiera silbar, que silbe, el que quiera pitar, que pite. Yo tampoco soy de los de pitar durante el partido. Yo creo que es el momento de que entre todos empujemos. ¿Piten antes o después? He hablado varias veces del partido de Granada. ¿Cómo empujó los Cármenes al Granada este partido contra el Racing? Racing Santander. Y estaba en descenso Granada, que y estaba en nuestra claro, situación. No, es y que digas, nos ha adelantado. es que está la afición. No, no. Quiero decir que es verdad que la trayectoria es lamentable, que en casa no ganan, que no ven nada, que suben a pasar frío y a sufrir. Todo eso es verdad, pero a lo mejor si no arreglamos esto, el año que viene no subimos. Entonces, insisto, que el que quiera pitar es libre y además creo que tiene toda la razón y todo el derecho para hacerlo, porque con lo que le están dando, pues... Que ya no son los estaños, pero todo lo que es un poco quizá de defender, ponerse un poco la coraza y defender lo nuestro, no nos queda otro, casi a la desesperada, empujar en lo que podamos. Yo cuando era presidente de las Peñas siempre decía lo mismo, animar cuando el equipo va bien es muy fácil, claro. Facilísimo, cuando el equipo va mal es cuando se ve que hay que animar. Cuando va todo muy bien, todos animamos. Entonces ahora hay que demostrar lo que es la afición y cuando acabe el partido, pues ya se les cuando pitará, acabe el partido, o lo se que queda sea, una pero, enorme pitada, se les da. Pero cuando el equipo está mal es cuando hay que animar, porque aparte cuando está bien, si va todo rodado. Está claro. Bueno, pues nada, lo dicho, nos vemos el domingo en Zorrilla. Ojalá podamos sumar 3 puntos y empezar a respirar. Por lo menos ver un cambio de imagen de juego. Sí, un cambio de actitud y de intención, de voluntad, de que no salgan a agarrotar ni derrotados ya de entrada. Y si te meten un gol, chico, pues tú tienes que meter 2, pues a correr más. Eso es. Nada. Así es. En fin, gracias. A vosotros. Que vaya bien. Muchas gracias. Cerramos aquí el fútbol, vamos ahora con todo el bloque polideportivo, porque hoy, como es primer lunes de mes, luego vamos con Depa corriendo por el mundo. Así que hasta ahora. Vamos a hablar, entre otras cosas, para empezar este bloque polideportivo, de balonmano. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Hoy se ha conocido que Juan Bar, el portero argentino del Recoletas Atlético Valladolid, con 38 años, no va a continuar la próxima temporada defendiendo la portería del Recoletas Atlético Valladolid. Lleva 46 partidos con el Recoletas, estuvo la pasada temporada más lo que va de esta. Pues al acabar esta segunda temporada finalizará su vinculación con el equipo de Huerta del Rey. Bar, que ha recuperado un puesto en la selección nacional debido a su gran rendimiento con el equipo de Valladolid, emprenderá una nueva aventura. Fue el MVP de la jornada 4 en el partido que estamos viendo en Torrelavega frente al Vasco, en el que hizo 17 paradas. Está haciendo un gran año, ya lo hizo el año pasado también, así que el Recoletas Atlético Valladolid, de momento con César Pérez Verdejo, busca otro portero. Ya hemos visto minutos quizá un poquito más de lo más parecido que queremos ver a un partido de competición, con lo cual en ese sentido contento, es lo que nos había faltado hasta ahora. Nos faltan 10 días para empezar a competir, con lo cual necesitamos ver ya cercano este nivel y este nivel de intensidad. La pretemporada, bueno, pues sabíamos un poquito cómo era, con ausencias, con bajas, de menos a más, con pocos días. Y hemos, yo creo, completado una pretemporada como hemos querido. No hemos querido en ningún momento forzar, hemos querido mantener la intensidad que queríamos en cada momento y acoplar los partidos a esa preparación, a esa predisposición que teníamos en el planning de pretemporada. Todo de momento rodado, una semana. El mejor test de competición para nosotros es ese premio grande, ¿no?, donde vamos
a competir en la Copa de España, así que bueno, vamos a ver si ahí ya realmente tenemos al equipo preparado para la primera jornada de la segunda vuelta. David Pisonero, tras el partido de pretemporada que ha jugado este fin de semana y que empató en Nava frente al Balonmano Nava, en esta mini pretemporada invernal en la que se paró la competición porque, como saben, se ha estado celebrando el Campeonato de Europa de Selecciones que ha ganado Dinamarca, imponiéndose en la final a Alemania. Dinamarca que completa el ciclo de Europeo, Mundial y Juegos Olímpicos. En fin, espectacular el combinado danés. Vamos ahora con el balonmano femenino, la Liga Guerreras, nuevo mal partido del Caja Rural Aula Valladolid en su viaje a Elda. Tras el gran partido jugado entre semana en Huerta del Rey frente a Málaga, al que consiguió ganar, parecía que el equipo había vuelto y queríamos verle de nuevo regular o alcanzar la regularidad de esta temporada. No sé si el esfuerzo del partido del miércoles, el largo viaje hasta Elda, pero el caso es que las de Salva Puig, a partir del minuto 15 de la primera parte, empezaron a perder ventaja y ya no fue capaz de recortarla. Así que 30-20 por 10 goles cayó el Aula en su visita a la cancha del Elda. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. No tenemos imágenes de la victoria del UMC Ciudad de Valladolid en la Liga porque, bueno, pues en esta categoría no en todos los partidos hay cobertura televisiva, pero sí tenemos imágenes y sonido de la rueda de prensa de David Barrio analizando la victoria del equipo que le mantiene en lo alto de la tabla clasificatoria. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomtes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomtes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Nosotros muy satisfechos de conseguir una victoria más, de ganar fuera a domicilio, que es muy complicado en esta liga, con 9 jugadores anotando. Bueno, sabíamos que el inicio del tercer cuarto iba a ser complicado porque es uno de los momentos en los que Valladolid aprieta siempre y lo teníamos claro. Y además ahí no hemos estado bien, no lo hemos leído bien, con los 2 triples casi consecutivos de la Cunza, con algún error que hemos tenido. Sabemos que si nos sobreponíamos a eso tendríamos ya a partir de la siguiente rotación, era uno de los momentos clave para nosotros, era el sobrevivir un poquito a ese inicio. Bueno, el conjunto vallisoletano que hoy, dado el capítulo de bajas que presenta, ha confirmado el fichaje de José Montilla, un pívot español de 2'06", venezolano con nacionalidad española, que hasta ahora militaba en el Morvedre valenciano de la Tercera Federación y que se incorpora ya para jugar a las órdenes de David Barrio de manera inmediata. Así que, bueno, pues esperemos que el juego interior que se había visto claramente perjudicado por las lesiones en los últimos encuentros vuelva a relucir y vuelva a aportar al conjunto vallisoletano. Vamos ahora a hablar de baloncesto en silla de ruedas porque el Fundación Aliados hoy ha sido noticia por 2 puntos informativos. Primero, porque afrontan una competición europea, de nuevo competición europea, de la que hoy nos han informado y hoy se ha presentado esa competición europea. Viaja hasta Le Puy-en-Velay, en Francia, para disputar la fase previa de la Eurocup 1. Que se ganó tras el buen papel realizado la pasada temporada en la Eurocup 2 celebrada en Murcia. Acude con el objetivo de quedar primero de grupo para poder competir en la fase final de este torneo en Sassari, en Italia, a finales del mes de abril. Del 6 al 8 de febrero, los vallisoletanos se van a enfrentar en tierras francesas a rivales de gran nivel de Austria, Alemania y Francia, debutando ante los austriacos el Flickons 8TF, el viernes 6 a las 12:15 de la mañana. Si quedamos primeros de grupo, jugaríamos la fase final de la Eurocopa 1, que se jugará en la isla de Cerdeña, en Italia, exactamente en Sassari. Si quedamos segundos, jugaríamos la fase final de la Eurocopa 2, que se jugaría en Italia también, pero en Reggio Calabria. Y si quedamos en la tercera posición de esta fase previa, jugaríamos la fase final de la Eurocopa 3 en Estambul, Turquía. Todos nuestros esfuerzos dedicados a que podamos ser primeros o segundos, porque
competir en Estambul sería un contratiempo económico para el club. Y también porque se ha sorteado el cuadro final de la Copa del Rey, que va a disputar del 20 al 22 de febrero en Móstoles. El equipo isoletano ha quedado encuadrado en el grupo D, ahí lo tienen en el grupo C, en la parte derecha del cuadro, en la parte alta, va a jugar frente al Gran Canaria y si gana se enfrentaría en semifinales al vencedor, ahora sí, del grupo D, entre Bilbao y el Unión de Madrid. Todo parece indicar que el Unión, que además es el favorito al triunfo final, le tocaría ese cruce. Así que veremos hasta dónde llega el BSR, el Fundación Aliados, en esta Copa del Rey entre el 20 y el 22 de febrero en Móstoles. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomtes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomtes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Tenemos más cosas que contaros, por ejemplo, vamos a fijarnos en el deporte de Arroyo de la Encomienda. Normalmente a estas alturas del año siempre nos acercamos a los diferentes clubes que practican allí deporte. Vamos a comenzar hoy con dos clubes a los que nos hemos acercado para charlar con ellos, conocer su momento y su proyecto. Esto es Deporte 100% Arroyo. Tenemos un club con el que estamos muy contentos porque tenemos todas las líneas, desde prebenjamines hasta senior, con equipos en todas las categorías y lo que es también muy importante, de masculino y femenino. La idea de este año es consolidar todas las categorías, crecer más. Estamos súper agradecidos al ayuntamiento porque tenemos unas instalaciones que, como veis, son una gozada. Y desde luego, otra cosa de las que estamos muy contentos es que en Arroyo hay mucho niño y nosotros nos vemos favorecidos. Ahora mismo estamos con unas 210 fichas entre chicos y chicas en el club. Tenemos casi 250 personas, incluimos a delegados, a entrenadores. Contamos con equipos en todas las categorías y nosotros en el club lo dividimos en dos partes muy diferenciadas, que serían los equipos que juegan juegos escolares en fundación y en diputación. Ahí contamos con dos equipos prebenjamines, dos equipos benjamines y dos alevines, que ahí ya empiezan a estar diferenciados entre masculino y femenino. A partir de ahí ya están equipos federados que compiten en las ligas federadas de Castilla y León. Ahí contamos con 6 equipos, 2 en infantil, 2 en cadete y 2 en juvenil, cubriendo todas las categorías que existen en el balonmano. Y ya pasamos a la categoría senior, donde contamos con 4 equipos. Este año hemos vuelto a contar con un equipo en categoría femenina en Primera Nacional y con 3 equipos en categoría masculino, donde la referencia o el máximo exponente es la colaboración que tenemos con el Atlético Valladolid y su equipo filial que milita en Primera Nacional. Tampoco podemos dar cabida a muchos más niños de los que ya tenemos. Ahora mismo el club podemos estar hablando de que puede estar en torno al 95% de capacidad de gente, y estamos empezando a colaborar con el ayuntamiento también con actividades extraescolares, llevándolas directamente a los colegios para dar cabida a más niños y niñas de Arroyo de la Encomienda. Este año ha crecido un poquito la escuela, tenemos más o menos unos 100 jugadores federados en todas las categorías, desde los 10 años estamos jugando torneos hasta jugadores absolutos y jugadores veteranos. Este fin de semana empezamos con el máster autonómico, que es así la primera cita un poco más importante del año, y somos el club con más jugadores dentro de las semifinales que se empiezan a jugar el sábado. Y bueno, esperemos que tengamos un año bueno, o por lo menos parecido a los anteriores. Hemos conseguido durante 4 años ser el club de Castilla y León con más títulos a nivel individual y a nivel de por equipos.
que también competimos bastante, y este año esperamos mejorarlo, ¿no? Ir creciendo, ir ganando más cosas. Los jugadores van creciendo, que los cogemos desde muy pequeñitos, desde los 6 años, empiezan 5 o 6 años, empiezan ya a jugar un poco más el tema competitivo, y bueno, pues ir siguiendo mejorando y creciendo a nivel de resultados y de juego. Este año competimos, varios compiten a nivel nacional torneos importantes, a nivel europeo el año pasado hemos jugado también, este año esperamos poder jugar algo. Y este año, por ejemplo, nos viene un jugador de fuera de España a entrenar con nosotros, viene desde Portugal, y es un jugador que juega a nivel europeo y bueno, esperamos ayudarle todo lo que podamos. Nosotros entramos aquí, bueno, somos 7 o 8 profes, trabajamos en 7 pistas y dividimos un poco la escuela en niveles, ¿no? Empezamos en la parte de la escuela base, la escuela de iniciación, pasamos a precompetición, competición y alto rendimiento, y luego la parte de adultos. Y todo sale desde un ordenador, al final todo lo hacemos con un Excel, dividimos el trabajo en niveles y vamos teniendo un seguimiento del jugador para poder mejorarlo desde todos los momentos. Bueno, el tenis yo creo que es un deporte que cuesta un poco engancharlo porque es un deporte muy complicado y a nivel de estructura competitiva es un poco anticuado, entonces cuesta un poco llevarlo hacia arriba, pero yo creo que a los niños en general gusta, es un deporte que gusta y es un deporte de siempre, pero creo que tenemos que trabajar un poco más todos los clubes y las federaciones para que esto sea mejor todavía. El techo estamos en él casi, no tenemos mucho espacio, empezamos a trabajar por las mañanas también, que antes no lo hacíamos, y bueno, nos queda crecer, yo creo que en estructura, ¿no? Ser capaces de tener una mejor estructura, más horas y los chicos puedan entrenar mejor. Hemos escuchado a Alfonso Fernández, presidente del Balonmano Arroyo, a Raúl Álvarez, director técnico del mismo club, del Balonmano Arroyo, y ahora al final Alberto Esguevillas, director de la Escuela de Tenis del Club Vega Sport, que llevan esos clubes a los que hoy hemos prestado atención. Cada lunes hablaremos con 2 o 3 clubes de deporte de Arroyo para que ustedes vayan conociendo su actividad en el municipio. Vamos a seguir y vamos para finalizar este bloque, antes de irnos Corriendo por el Mundo, con algo que ha tenido lugar en la mañana de este sábado, que ha sido el homenaje que se le ha realizado al presidente del Club Deportivo Don Bosco, a Demetrio Nieto, un homenaje en el que se ha descubierto una placa por su labor, como ven, durante más de 3 décadas por el deporte y el desarrollo social de ese club y de ese barrio. No se puede, lógicamente, hablar de deporte en Pajarillos y del Club Deportivo Don Bosco sin la figura de Demetrio, por supuesto, así que nos alegramos y nos sumamos al homenaje a Demetrio, reconociendo su trayectoria ejemplar vinculada, como digo, al deporte de base y al desarrollo social del barrio de Pajarillos para Demetrio Nieto. Recordar qué era esto y qué tenemos ahora. Una evolución en donde Deme fue una figura clave, gracias a su tenacidad, a su perseverancia, a su compromiso, a su cabezonería en pro de objetivos, no solo deportivos, sino también sociales. Lo que él hizo, no lo hizo solo para nosotros, sino que tiene que ser para todos. Él creía en el deporte como fuente de desarrollo humano, de desarrollo social, de compromiso, de transformación. Bueno, pues más que merecido homenaje sin duda alguna. Bueno, pues vamos a poner punto y final a la jornada como tal, pero el deporte continúa aquí en la 8 Valladolid. Ya saben que el primer lunes de cada mes siempre hacemos Corriendo por el Mundo y hoy vamos con ello, el programa correspondiente al mes de febrero, con Depa, que va a estar con nosotros enseguida, y también vamos a tener a un atleta que se acaba de proclamar campeón de España sub-23 en cross, así que enseguida está en este plato también Rubén Leonardo. Hacemos una pausa y a la vuelta estamos ya corriendo por el mundo. Hasta ahora.